El teléfono tembló en mi mano derecha. Faltaban exactamente 24 horas para la ceremonia más importante de mi vida. La voz de mi hijo sonaba completamente vacía, metálica, distante. Me estaba diciendo que no iba a venir a Bilbao. Una reserva de última hora en Marbella era más importante. Más importante que los 40 años de mi vida que dejé quemando en los hornos de acero. Escuché el tintineo inconfundible de unas llaves al otro lado de la línea. Escuché la voz aguda de Valeria, su mujer, quejándose del tráfico en el centro de Madrid. Mateo hablaba rápido, atropellando las palabras con una prisa artificial y ensayada. Decía que lo sentía muchísimo, que había surgido un compromiso ineludible en la consultora, un compromiso con unos clientes internacionales muy importantes, me dijo, intentando sonar profesional y abrumado. Pero yo sabía perfectamente que era una mentira barata. El tono de su voz lo delataba por completo. Era esa falsa urgencia que usan los cobardes para escapar del peso de la culpa. Esa voz nerviosa de quien sabe que está cometiendo una traición imperdonable. Le dije que lo entendía, que no se preocupara por mí, que el trabajo era lo primero. Fui un cobarde yo también al no gritarle la verdad en ese mismo instante. Colgué el auricular lentamente, y me quedé mirando los azulejos blancos y gastados de mi pequeña cocina. El silencio de la casa se me cayó encima como una losa de plomo macizo. Afuera, el cielo gris del norte amenazaba con descargar otra tormenta sobre la ría. Ese sirimiri constante que te cala hasta los huesos sin que te des cuenta, empapando las calles de Bilbao, igual que la decepción empapa el alma. Miré mis manos apoyadas sobre la mesa de madera, iluminadas por la luz pálida de la ventana. Están llenas de cicatrices profundas, de quemaduras antiguas, de callos amarillentos que nunca van a desaparecer. Son las manos de un hombre que pasó 4 décadas frente al fuego abrasador. 40 años exactos trabajando en los altos hornos de Iberia Aceros, respirando polvo de metal, tragando humo, sudando junto a las calderas gigantescas que nunca se apagan, viendo cómo el hierro fundido iluminaba la oscuridad inmensa de la nave industrial con un resplandor naranja. En nuestra tierra, el trabajo en la industria no es solo una forma de ganar un sueldo para sobrevivir, es nuestra identidad más profunda, nuestra herencia, es nuestro orgullo obrero, una religión silenciosa que se transmite de padres a hijos con reverencia. Creemos firmemente que si trabajas duro, si te rompes la espalda por los tuyos, la vida te lo compensará con respeto. Creemos que el sacrificio honesto y el sudor son la única moneda de cambio que vale la pena. Qué equivocados estamos a veces los hombres viejos que solo sabemos trabajar. El acero es un material honesto, noble y predecible. Si lo calientas a la temperatura adecuada, se dobla y toma la forma que necesitas. Si lo enfrías de golpe, se endurece para siempre y soporta el peso del mundo. Pero el corazón de un hijo es un misterio absoluto que ningún fuego terrenal puede moldear. Yo pensé que mi sacrificio diario era una lección de amor inquebrantable que él entendería al crecer. Pensé que cada hora extra en la fábrica era un ladrillo sólido en el futuro de mi familia. Mateo, sin embargo, solo vio a un hombre sucio de hollín del que tenía que alejarse lo antes posible. Me levanté de la silla y caminé arrastrando un poco los pies por el pasillo estrecho y oscuro. Fui hasta el salón y me senté en el viejo sillón de tela marrón junto a la ventana. Ese sillón que ha visto pasar las décadas, las alegrías fugaces y las tragedias devastadoras de esta casa. Sobre el mueble del televisor, hay una fotografía enmarcada en plata barata que limpio todos los días. Es una foto de Teresa, mi Teresa, la mujer que sostuvo esta familia con una sonrisa que podía iluminar el cielo más gris del mar Cantábrico. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos en la pequeña parroquia del barrio, rodeados de nuestras familias humildes. Vivíamos en este mismo piso, en estas mismas 4 paredes que ahora me parecen una prisión de recuerdos. Un barrio de trabajadores donde los vecinos se conocen por el nombre y las puertas no necesitan cerrojos de seguridad. No teníamos mucho dinero en aquellos primeros años de matrimonio. A decir verdad, a veces no teníamos casi nada para llegar a fin de mes, y comíamos sopa de ajo 3 días seguidos. Pero teníamos un plan inquebrantable, una fe ciega en el mañana. Teníamos a Mateo, nuestro único hijo, nuestra esperanza, el centro absoluto de nuestro universo. Recuerdo las noches frías de invierno en las que Teresa y yo hacíamos cuentas en la mesa de la cocina bajo la luz amarilla. Sumábamos cada peseta, cada céntimo, apartando el dinero en pequeños sobres de papel blanco, con una caligrafía cuidadosa. Este sobre para la factura de la luz y el gas, este sobre para la comida de la semana en el mercado del barrio, y el sobre más gordo, el que nunca tocábamos bajo ninguna circunstancia, era para el futuro de nuestro hijo. Queríamos que él no tuviera que tragar humo tóxico en los astilleros ni quemarse las cejas en la fundición. Queríamos que sus manos fueran suaves, que llevara trajes a medida, que se sentara en un despacho limpio y luminoso en una gran ciudad.
Para lograr ese sueño, Teresa y yo renunciamos absolutamente a todo lo que se considera ocio o lujo. Nuestras vacaciones nunca fueron en playas de arena blanca, ni en hoteles con piscina en el extranjero. Íbamos a los pueblos de aquí cerca, a Bermeo, a Lekeitio, a pasar el día respirando la brisa del mar. Llevábamos bocadillos de tortilla envueltos en papel de aluminio, y pasábamos las horas mirando las olas chocar contra las rocas oscuras. Éramos inmensamente felices con tan poco, porque sentíamos que estábamos construyendo algo grande, o al menos, Teresa y yo lo éramos, porque nos teníamos el uno al otro y compartíamos el mismo propósito. Mateo creció viendo nuestro esfuerzo constante, pero en algún momento de su adolescencia, dejó de valorarlo. Empezó a ver nuestra humildad como una carencia, como un defecto imperdonable que le daba vergüenza mostrar a sus nuevos amigos. A pesar de todo, logramos nuestro objetivo principal a base de sudor y renuncias. Logramos enviarlo a una de las universidades más caras y elitistas de todo Madrid. El día que se marchó con sus maletas llenas de ropa nueva, Teresa lloró de orgullo en el andén de la estación de tren. Yo le apreté el hombro a mi hijo con fuerza, sintiendo que estaba entregando mi mayor tesoro al mundo, y le dije que volara alto. Le dije que no olvidara nunca de dónde venía, pero que se comiera el mundo con ambición. No sabía que el mundo de la capital se lo iba a comer a él por completo, masticando sus valores y escupiendo su arrogancia. No sabía que Madrid y su superficialidad iban a devorar el alma del niño noble que criamos con tanto esfuerzo. Los primeros años en la universidad, Mateo llamaba todos los domingos por la tarde sin falta. Nos contaba sus clases de economía, sus nuevos amigos de familias acomodadas, lo grande y ruidosa que era la ciudad. Pero poco a poco, las llamadas se fueron espaciando, convirtiéndose en obligaciones mensuales de 5 minutos. Empezó a usar palabras distintas, expresiones que no eran nuestras, términos financieros que Teresa y yo no entendíamos. Adoptó ese acento estirado, esa forma de hablar rápida y cortante de los que se creen superiores por pisar asfalto caro. Cuando venía a Bilbao en Navidad, miraba su antigua habitación con una mezcla de nostalgia y desdén indisimulado. Se quejaba del frío húmedo de la casa, de la comida demasiado pesada de su madre, del ruido de los vecinos en la escalera, el verdadero abismo entre nosotros, la grieta que nunca se pudo cerrar, se abrió hace 10 años. El cáncer de páncreas no avisa con antelación, no te da tiempo a prepararte para la guerra. Entra en tu casa como un ladrón silencioso y te roba todo lo que amas en cuestión de unos pocos meses de agonía. Ver a Teresa consumirse en aquella cama de hospital fue la prueba más devastadora de toda mi existencia. Más dura que cualquier explosión en la fábrica de acero, más dolorosa que cualquier hueso roto, más dura que el fuego abrasador de los hornos que me quemó la piel tantas veces. Yo pasaba las noches enteras sentado en una silla de plástico rígido junto a ella, escuchando el pitido de las máquinas. Sostenía su mano frágil, cada vez más delgada, viendo cómo la vida se le escapaba con cada respiración agitada. Mateo venía de Madrid los fines de semana, solo cuando sus compromisos de la consultora se lo permitían. Pero el hombre que entraba por la puerta del hospital ya no era mi Mateo, era un extraño con mi apellido. Venía con su traje caro, mirando el reloj de pulsera constantemente, incómodo ante la presencia de la muerte. Salía al pasillo cada 10 minutos para atender llamadas de negocios que parecían ser más importantes que los últimos suspiros de su madre. Cuando Teresa cerró los ojos para siempre una madrugada de noviembre, algo se rompió definitivamente en nuestra familia. Ella era el ancla que nos mantenía unidos a la tierra, el pegamento que unía dos mundos incompatibles. Sin ella, el barco de mi hijo quedó a la deriva, arrastrado por las corrientes de una vida de apariencias que yo detestaba. El funeral fue rápido, frío, bajo una lluvia torrencial, lleno de compañeros de la fábrica que lloraban de verdad. Mateo se mantuvo distante, con gafas de sol oscuras, como si estuviera asistiendo a un evento de compromiso de un cliente lejano. Se marchó a Madrid al día siguiente a primera hora, alegando que el trabajo no podía esperar ni un día más. Se casó con Valeria apenas 2 años después de la muerte de su madre, en una ceremonia que parecía un desfile de modas. Valeria, una mujer que mide el valor de las personas por la marca de sus zapatos y el código postal de su vivienda. Una mujer que respira vanidad, que vive para las redes sociales y exhala desprecio por todo lo que no brilla con dinero viejo. La boda fue en una finca enorme y pretenciosa a las afueras de Madrid, rodeada de jardines impecables y camareros de guante blanco. Yo asistí con mi mejor traje, el único que tenía, comprado en una tienda de barrio en Bilbao hace 15 años para una comunión. Me sentí como un mendigo infiltrado en un palacio de cristal, fuera de lugar, torpe y avergonzado de mis propias manos. Los amigos de Valeria, todos herederos, banqueros y consultores de éxito,
Me miraban con esa condescendencia educada que hiela la sangre. Esa mirada que duele 1000 veces más que un insulto directo, porque te hace sentir minúsculo. Me preguntaban a qué me dedicaba con sonrisas tensas, sosteniendo copas de vino que costaban más que mi sueldo semanal. Cuando les decía que era supervisor en una acería en Bilbao, cambiaban de tema rápidamente, como si la palabra trabajo manual fuera una enfermedad contagiosa. Mateo me presentó a sus suegros casi pidiendo perdón con la mirada, intentando justificar mi presencia. Ese día, rodeado de bandejas de plata, risas falsas y copas de cristal fino, supe que había perdido a mi hijo para siempre. Desde entonces, nuestra relación se convirtió en un mero trámite administrativo, una casilla que él marcaba en su agenda. Ya no había visita sorpresa, ni llamadas espontáneas para saber cómo estaba mi salud o si me sentía solo. Había citas rígidamente programadas con semanas de antelación, huecos de 1 hora exacta que Mateo me concedía cuando venía al norte por negocios de su empresa, siempre encajados entre los almuerzos de alta sociedad de Valeria y sus reuniones de junta directiva en hoteles de 5 estrellas. Nos veíamos en cafeterías modernas del centro de Bilbao, sitios minimalistas donde el café sabe a agua sucia y cuesta una fortuna. Nunca venía a mi casa. Decía que el barrio le deprimía y que no había dónde aparcar su coche deportivo. Me hablaba de sus inversiones bursátiles, de sus viajes a Ibiza en yates alquilados, de los coches de importación que planeaba comprar. Yo lo escuchaba en silencio, bebiendo mi café negro, buscando desesperadamente en sus ojos al niño que una vez llevé a hombros en las fiestas del pueblo. Pero ese niño estaba muerto y enterrado bajo capas de arrogancia, trajes de seda y relojes suizos. Yo me limitaba a sentir, a pagar la cuenta con mis manos ásperas y a volver a mi casa vacía a hablar con la foto de Teresa. Acepté mi papel de padre obsoleto, de reliquia del pasado que había que tolerar por una vaga obligación moral, hasta que, hace unas semanas, ocurrió algo completamente inesperado que sacudió mi rutina gris. Borja me llamó a su despacho en la planta más alta del edificio corporativo de Iberia Aceros. Borja es el director general de la compañía ahora, el hombre que firma los grandes contratos internacionales, un hombre poderoso que toma decisiones que afectan a miles de familias en toda la región norte. Pero yo lo conozco desde que éramos unos críos de 20 años y barríamos juntos el polvo de hierro del suelo de la fábrica. Él estudió por las noches, se sacó la carrera de ingeniería, ascendió, se puso una corbata y se hizo un hombre de despachos. Yo me quedé abajo, en las entrañas de la bestia, con los hornos, el ruido ensordecedor y el sudor. Alguien tenía que mantener el fuego encendido para que la empresa funcionara, y yo era bueno en eso. Nunca hubo envidia entre nosotros, solo un respeto profundo, silencioso y forjado en el trabajo duro de aquellos primeros años. Borja me sirvió un vaso de agua fría, se sentó frente a mí y me miró a los ojos con una seriedad inusual. Me dijo que la empresa iba a celebrar su gran aniversario en el Palacio Euskalduna, el auditorio más prestigioso de la ciudad. Un evento enorme, el más importante de la década para el sector industrial, con cámaras de televisión en directo, con políticos de alto rango, con toda la prensa económica de la región cubriendo la noticia. Y entonces me dijo que el homenaje principal de la noche sería exclusivamente para mí, por mis 40 años de servicio ininterrumpido, por no haber faltado ni un solo día por enfermedad, por mi lealtad absoluta a la empresa en los tiempos de crisis, cuando las huelgas amenazaban con cerrar las puertas para siempre, por las veces que arriesgué mi propia vida para que las máquinas no se detuvieran y nadie perdiera su empleo. Me quedé sin palabras, mirando el río Nervión a través del enorme ventanal de su oficina, sintiendo un nudo en la garganta. Yo nunca he querido medallas, ni aplausos, ni reconocimientos públicos frente a multitudes. Solo quería hacer mi trabajo honestamente, cobrar mi sueldo y volver a casa con Teresa. Pero Borja insistió, poniendo su mano sobre mi hombro con la firmeza de un viejo amigo. Me dijo que era vital, que la nueva generación de trabajadores necesitaba ver lo que significa el verdadero compromiso y el honor. Me dijo que me entregarían un galardón de cristal y que habría un discurso sobre mi vida frente a 1000 personas. Esa misma noche, al llegar a casa, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, llamé a Mateo. El teléfono dio 5 tonos largos antes de que se dignara a responder con voz cansada. Le conté lo del homenaje con una ilusión infantil que hacía años que no sentía en mi pecho. Le dije que me darían una placa, que habría una cena de gala espectacular, que saldría en los periódicos. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea, un silencio que me encogió el estómago. Pude escuchar a Valeria de fondo, preguntando con tono molesto quién llamaba a esas horas de la noche. Mateo tapó el micrófono un segundo, pero no lo suficiente para ocultar la verdad de su desprecio. Escuché a Valeria suspirar con fastidio
y murmurar algo sobre lo pesados que son los viejos con sus batallitas. Aún así, Mateo volvió a la llamada y me dijo las palabras que me devolvieron la esperanza de golpe. «Claro que iré, papá», me dijo con voz firme, casi convincente. «No me lo perdería por nada del mundo. Sé que es un día muy importante para ti. Te lo prometo. Estaré allí en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie». Esa promesa fue un clavo ardiendo al que me agarré con todas las fuerzas de mi alma solitaria. Al día siguiente, fui a la mejor sastrería del centro de la ciudad, un lugar al que nunca me había atrevido a entrar. Gasté una parte muy importante de mis ahorros en un traje a medida de color azul oscuro, de lana fina. Quería que Mateo se sintiera profundamente orgulloso de mí al verme subir a ese escenario. Quería que, por una sola noche en su vida, no sintiera vergüenza del viejo trabajador del acero que le pagó la carrera. Quería salir en las fotografías de la prensa a su lado, luciendo como un hombre respetable. Quería que el mundo viera que, a pesar de la distancia y los años, seguíamos siendo un padre y un hijo unidos. Y ahora, 24 horas antes de la ceremonia, estaba aquí, solo, en mi cocina, con el eco de su cancelación resonando en mi cabeza como un martillo contra el yunque. Un compromiso ineludible. Una mentira tan barata, tan cruel, que me daba náuseas físicas y me mareaba. Me levanté del sillón y caminé lentamente hacia la ventana del salón, apoyando la frente contra el cristal frío. Afuera, la lluvia fina de Bilbao seguía cayendo, mojando las aceras oscuras y reflejando las luces de las farolas. Pensé en la silla vacía. En el inmenso auditorio del Palacio Euskalduna, en la primera fila de honor, habría una silla con el nombre de mi hijo impreso en una tarjeta elegante. Todos los directivos, todos mis antiguos compañeros, todas las cámaras de televisión verían esa silla vacía, verían el fracaso absoluto de mi vida personal expuesto bajo los focos implacables. Porque puedes ser el mejor trabajador del mundo, el hombre más leal de la fábrica, el más valiente frente al fuego, pero si tu propio hijo no quiere estar a tu lado en tu momento de gloria, sientes que no has logrado absolutamente nada en la vida. El dolor en mi pecho era físico, real, punzante, como si me hubieran clavado un trozo de hierro al rojo vivo, una presión asfixiante en las costillas, como si me faltara el aire para respirar en mi propia casa. Cerré los ojos con fuerza y vi el rostro sonriente de Teresa en la oscuridad de mi mente. ¿Qué dirías tú, mi amor, si vieras en lo que se ha convertido nuestro niño por el que tanto sacrificamos? ¿Qué harías tú en este momento de humillación tan profunda? ¿Cómo me consolarías? Teresa siempre decía una frase cuando las cosas se ponían difíciles en el barrio y no teníamos a quién recurrir. Decía que la familia no es solo la sangre que corre por tus venas por accidente biológico. La familia son los que se quedan a achicar agua cuando el barco se está hundiendo en medio de la tormenta. Abrí los ojos de golpe, sintiendo que una chispa de dignidad se encendía en mi interior. Una claridad repentina iluminó mi mente cansada y disipó la niebla de la autocompasión. Caminé con paso firme hacia el teléfono fijo que todavía tenemos colgado en la pared del pasillo. Descolgué el auricular pesado y marqué un número que me sé de memoria desde hace décadas. El número de Hugo. Hugo es el hijo de Fermín. Fermín fue mi mejor amigo, mi hermano de sangre, sudor y fuego en las trincheras de la acería. El hombre inmenso, de risa estruendosa, que me salvó la vida en aquella terrible explosión de los Altos Hornos hace 30 años. Fermín me sacó de entre las llamas, cargándome sobre sus hombros, cuando yo ya me había rendido a la muerte. Él murió de cáncer de pulmón poco después de que yo perdiera a Teresa, dejando un vacío enorme en el mundo. Desde el día de su funeral, he intentado cuidar de Hugo como si fuera de mi propia sangre, cumpliendo una promesa silenciosa. Hugo tiene 38 años ahora, casi la misma edad que Mateo. Es profesor de formación profesional en un instituto público de la periferia, enseñando oficios a los que nadie quiere enseñar. Enseña mecánica naval a chavales que vienen de familias rotas, de barrios marginales, dándoles una oportunidad de futuro. Es un hombre humilde, de manos manchadas de grasa de motor y corazón absolutamente limpio y leal. No tiene coches de lujo, ni trajes de marca, ni cuentas bancarias en paraísos fiscales, ni una mujer que lo desprecie. Pero tiene una mirada directa, honesta y valiente, que me recuerda tanto a su padre que a veces me dan ganas de llorar cuando lo veo. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que descolgara. «Dime, tío Ignacio», respondió Hugo de inmediato, sin dudar. Su voz era cálida, grave, llena de un respeto genuino que no se puede fingir ni comprar con dinero. Tragué saliva, intentando que no se notara el nudo que me estrangulaba la garganta y me impedía hablar. Le expliqué la situación sin rodeos, sin intentar suavizar el golpe. No le conté la mentira piadosa de Mateo sobre los clientes importantes y los negocios internacionales.
Le dije la verdad cruda y dolorosa, tragándome mi propio orgullo de padre fracasado. Le dije que Mateo me había dejado tirado en el último momento para irse de vacaciones a la playa con su mujer. Le dije que tenía una entrada de sobra para la gran ceremonia de mañana por la noche en el Euskalduna. Le pregunté, con la voz temblando un poco, si quería acompañar a un viejo aburrido a recibir un trozo de cristal frente a un montón de desconocidos. No hubo ni un segundo de duda al otro lado de la línea. No hubo excusas, ni pausas incómodas, ni suspiros de fastidio. No hubo consultas con ninguna mujer altiva para revisar la agenda social del fin de semana. Hugo me interrumpió antes de que yo terminara de formular la pregunta completa. ¿A qué hora me pongo la corbata, tío Ignacio?, dijo con una firmeza que me heló la sangre de pura emoción. ¿A qué hora paso a buscarte por tu casa con el coche? Será un honor inmenso estar a tu lado en un día como este. Te lo mereces más que nadie. Las lágrimas, que me había negado rotundamente a derramar por el desprecio de mi propio hijo, cayeron por mis mejillas al escuchar a Hugo. Lloré en silencio, apretando el auricular contra mi oreja, sintiendo que el fantasma de Fermín me sonreía desde algún lugar. Le di la hora exacta y colgué el teléfono despacio, sintiendo que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Me quedé de pie en el pasillo oscuro, respirando hondo, sintiendo el latido fuerte y constante de mi propio corazón. El vacío que Mateo había dejado en mi pecho seguía ahí, doliendo como una herida abierta y sangrante. Pero Hugo acababa de poner un vendaje firme sobre ella, deteniendo la hemorragia de mi alma. La noche pasó lenta, pesada, llena de recuerdos y fantasmas del pasado que se negaban a dormir. No pegué ojo más de 2 horas seguidas, dando vueltas en la cama, escuchando la lluvia golpear el cristal. Cuando por fin amaneció, el cielo de Bilbao estaba cubierto de nubes grises, bajas y amenazantes. Un día perfecto para el norte, un día de acero, lluvia y melancolía. Me levanté de la cama y me duché con agua casi fría para despertar mis sentidos aletargados por el insomnio. Me afeité con un cuidado extremo frente al espejo empañado del baño, usando una cuchilla nueva. Me corté un poco en la barbilla porque las manos me temblaban de pura tensión nerviosa y anticipación. Fui a la habitación y saqué el traje nuevo de su funda de plástico protectora. Me lo puse lentamente, abrochando cada botón como si fuera una armadura para la batalla final de mi vida. La tela oscura era pesada, el corte era perfecto, disimulando un poco la curvatura de mi espalda cansada. Me miré de cuerpo entero en el espejo del armario, ajustando el nudo de la corbata. Ya no era el joven fuerte y musculoso que levantaba vigas de acero candente sin inmutarse. Era un anciano de pelo completamente blanco, con arrugas profundas y hombros cansados por el peso de la vida y las decepciones. Pero estaba de pie, mi espalda estaba recta, y mi dignidad estaba intacta. A las 7 en punto de la tarde, el timbre de la puerta sonó con fuerza, rompiendo el silencio de la casa. Era Hugo. Llevaba un traje oscuro, que claramente tenía muchos años guardado en el fondo del armario, oliendo ligeramente a naftalina. La solapa estaba un poco gastada por el uso, y la corbata era demasiado ancha para la moda actual de los ejecutivos de Madrid, pero estaba perfectamente planchado, sin una sola arruga, impecable, digno, pulcro. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con agua, y una sonrisa de orgullo absoluto iluminando su rostro curtido. «Estás muy elegante, tío Ignacio», me dijo, dándome un abrazo fuerte, sincero, sin reservas. Uno de esos abrazos de oso que te recomponen los huesos y te devuelven el aliento que creías perdido. «Tú también, muchacho», le respondí, dándole una palmada en la espalda, sintiendo la solidez de sus músculos de trabajador. Bajamos a la calle en silencio y subimos a su coche aparcado en la esquina. Un utilitario viejo, con el motor ruidoso y la pintura desgastada, pero limpio por dentro como una patena. Condujimos hacia el centro de la ciudad mientras la lluvia empezaba a arreciar contra el parabrisas con furia. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico en el cristal, apartando el agua de nuestra vista. El Palacio Euskalduna se alzaba imponente junto a la ría del Nervión, iluminado por cientos de focos de luz blanca que cortaban la noche. Había una alfombra roja larguísima desplegada en la entrada principal, protegida por una carpa transparente. Cámaras de televisión montadas en trípodes, periodistas con micrófonos, directivos con sus esposas envueltas en abrigos caros y joyas brillantes. El contraste con nosotros dos era brutal, casi cómico, como si hubiéramos aterrizado en el planeta equivocado. 2 hombres de clase obrera, con las manos curtidas y trajes modestos, a punto de entrar en el mundo exclusivo de los poderosos. Aparcamos a unas calles de distancia, en un callejón oscuro y estrecho, y caminamos bajo la lluvia hacia la entrada principal. El ruido de la multitud era ensordecedor, un murmullo constante de voces, risas falsas
y motores de coches de lujo. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos parpadeaban como relámpagos en la noche cerrada, cegándonos por momentos. Justo cuando estábamos a 10 metros de la inmensa puerta de cristal giratoria, sentí una vibración corta y seca en el bolsillo interior de mi chaqueta nueva, justo sobre el pecho. Mi teléfono móvil. Me detuve un segundo en seco, dejando que la lluvia mojara mis hombros y oscureciera la tela del traje. Hugo se detuvo a mi lado de inmediato y me miró con preocupación frunciendo el ceño. «¿Todo bien?», preguntó sin usar palabras, solo con la intensidad de su mirada protectora. Metí la mano temblorosa en el bolsillo y saqué el teléfono, sintiendo un mal presentimiento en el estómago. La pantalla estaba iluminada con una notificación de las redes sociales, una aplicación que Mateo me instaló hace años para ver sus fotos. Valeria acababa de publicar una foto nueva en su perfil público. No pude evitar deslizar el dedo por la pantalla mojada y mirarla. La imagen era nítida, brillante, llena de colores saturados que herían la vista en medio de la noche gris y lluviosa de Bilbao. Estaban en una terraza privada. El mar Mediterráneo se veía de fondo, azul, tranquilo y bañado por el sol cálido del sur de España. Mateo y Valeria aparecían inmensamente sonrientes, bronceados, llevando gafas de sol de diseño exclusivo que costaban más que mi traje. Estaban chocando 2 copas de champán francés frente a la cámara, celebrando su huida. Debajo de la foto, Valeria había escrito un texto breve con letras mayúsculas y varios símbolos festivos. Las vacaciones que nos merecemos. Lejos del ruido, lejos de las obligaciones aburridas, celebrando la vida. Me quedé mirando el rostro de mi propio hijo en esa pequeña pantalla luminosa, ignorando la lluvia que me caía en la cara. Su sonrisa era perfecta, blanca, ensayada frente al espejo. Una sonrisa de plástico, completamente vacía de cualquier remordimiento, culpa o tristeza por haberme abandonado hoy. Mientras yo estaba a punto de enfrentarme al momento más emotivo y vulnerable de toda mi carrera, él estaba brindando por haberse librado de mí, por haber escapado de su pasado obrero, el compromiso ineludible, la crisis en la consultora, los clientes importantísimos que requerían su presencia vital en Madrid. Todo se reducía a una copa de champán caro, una piscina infinita y una mentira cobarde para no tener que lidiar con su viejo padre. Sentí que el aire frío y húmedo de la ría me golpeaba la cara con la fuerza de una bofetada a mano abierta. Hugo se acercó un paso más a mí, vio la pantalla iluminada de reojo, y su mandíbula se tensó de inmediato. No dijo absolutamente nada. No hacía falta decir nada, porque los hombres como nosotros entendemos el lenguaje del dolor silencioso. Puso su mano firme, pesada y cálida sobre mi hombro, apretando con la fuerza justa para mantenerme anclado a la tierra. Una mano que sabía perfectamente lo que era el trabajo duro, el respeto a los mayores y la lealtad incondicional hasta la muerte. Apagué la pantalla del teléfono con el pulgar, borrando la sonrisa falsa de mi hijo en la oscuridad. Lo guardé lentamente en el bolsillo interior, justo al lado de mi corazón roto en 1000 pedazos. Levanté la cabeza, cuadré los hombros bajo la lluvia, y miré fijamente hacia las luces cegadoras del Palacio Euskalduna. «Vamos, Hugo», dije con voz ronca pero firme, resonando con el orgullo de 40 años de acero. «Es hora de entrar». Cruzamos las inmensas puertas de cristal giratorias y el estruendo de la lluvia desapareció de golpe. Fue reemplazado al instante por el murmullo elegante de la alta sociedad de Bilbao. El aire del vestíbulo olía a perfumes caros, a lana húmeda de los abrigos y a poder económico. El Palacio Euskalduna estaba vestido de gala, con sus inmensas lámparas de araña iluminando el suelo de mármol pulido. Cientos de personas se arremolinaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de vino espumoso y charlando en voz baja. Eran los dueños de la ciudad, los directivos, los políticos y los accionistas que nunca se ensucian las manos. Hugo caminaba a mi lado, rígido como una tabla de madera, tirando discretamente del cuello de su camisa. Su traje modesto desentonaba brutalmente en aquel mar de sedas italianas y cortes a medida, pero llevaba la cabeza alta, con esa dignidad silenciosa que heredó de su padre. Una joven azafata vestida de negro se acercó a nosotros con una sonrisa profesional y una tableta electrónica en las manos. Nos preguntó nuestros nombres con una amabilidad ensayada, casi mecánica. Cuando pronuncié mi nombre, sus ojos se abrieron con sorpresa y su actitud cambió por completo. «Usted es el invitado de honor, señor», dijo con una reverencia sutil, pidiéndonos que la siguiéramos. Nos guió a través de la multitud, abriendo un pasillo invisible entre los trajes caros y los vestidos de noche. Sentí las miradas clavándose en mi espalda, los susurros curiosos de quienes sabían quién era el viejo de pelo blanco. Entramos en el inmenso auditorio principal,
un espacio cavernoso forrado de madera noble y terciopelo rojo. El escenario estaba dominado por una pantalla gigante que mostraba el logotipo de Iberia Aceros brillando en color plata. La azafata nos llevó hasta la mismísima primera fila, el lugar reservado para las autoridades y los protagonistas de la noche. Había 3 butacas centrales separadas del resto por un pequeño cordón de terciopelo. Sobre cada asiento de terciopelo rojo descansaba una tarjeta blanca, gruesa, con letras doradas impresas en relieve. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. La primera tarjeta decía mi nombre completo, con el cargo de supervisor general honorífico. La segunda tarjeta, a mi derecha, llevaba el nombre de Hugo, designado como mi acompañante oficial, y a mi izquierda, en el centro exacto de la primera fila, estaba la tercera silla. La tarjeta brillaba bajo los focos del techo con un nombre que me quemó las retinas. Don Mateo. Esa silla vacía no era un simple mueble desocupado en un auditorio inmenso. Era un agujero negro, un abismo que amenazaba con tragar todo el orgullo y la alegría de esta noche. Era una acusación silenciosa, un monumento público a mi fracaso absoluto como padre. Me quedé mirándola fijamente, sintiendo cómo el frío de la traición me calaba los huesos mucho más que la lluvia de la calle. Hugo se detuvo a mi lado, miró la tarjeta con el nombre de mi hijo, y luego miró la silla vacía. No hizo ninguna pregunta, no emitió ningún juicio en voz alta, simplemente extendió su mano grande y áspera, y retiró la tarjeta blanca del asiento. La dobló por la mitad con un movimiento seco, y se la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nadie tiene por qué saberlo, tío Ignacio, susurró con una lealtad que me hizo un nudo en la garganta. Siéntate y disfruta de tu noche, porque te la has ganado con sangre. Me dejé caer en mi butaca, sintiendo el peso de mis 70 años aplastándome contra el respaldo. A mi alrededor, el auditorio comenzó a llenarse rápidamente con el sonido de cientos de personas tomando asiento. Las luces principales del techo comenzaron a atenuarse lentamente hasta dejar la sala en una penumbra expectante. Una música instrumental, solemne y profunda, empezó a sonar a través de los altavoces ocultos en las paredes. El murmullo de la multitud se apagó de inmediato, reemplazado por un silencio respetuoso y tenso. Un foco de luz blanca y brillante cortó la oscuridad y apuntó directamente al centro del escenario. Borja, el director general de la compañía, apareció caminando con paso firme desde un lateral. Llevaba un traje impecable, pero su forma de caminar seguía siendo la de un hombre que creció esquivando chispas de metal. Se detuvo frente al micrófono, miró hacia la primera fila y me dedicó una sonrisa casi imperceptible. Buenas noches a todos, comenzó, con una voz grave que resonó en cada rincón del inmenso palacio. Hoy estamos aquí para celebrar el aniversario de esta gran empresa, para hablar de cifras, de expansión y de futuro. Pero las empresas no están hechas de balances financieros, ni de máquinas, ni de edificios de cristal. Están hechas de la carne, el hueso y el sacrificio de los hombres y mujeres que las levantan cada madrugada. Borja hizo una pausa calculada, dejando que sus palabras flotaran en el aire denso del auditorio. La pantalla gigante a sus espaldas se iluminó de repente, proyectando imágenes en blanco y negro. Eran fotografías antiguas de los altos hornos en los años 80, cuando el cielo de Bilbao siempre estaba teñido de gris. Aparecieron rostros manchados de hollín, miradas cansadas, chispas saltando como fuegos artificiales en la oscuridad de la nave. Y entonces, apareció una fotografía mía. Era yo, con 30 años menos, el torso desnudo y brillante de sudor, sosteniendo una herramienta pesada frente a la boca del horno. El público rompió en un aplauso espontáneo, pero yo apenas podía escucharlos. Mi mente había viajado en el tiempo, arrastrada por la fuerza brutal de los recuerdos. Al ver esa imagen del horno número 3, el olor a azufre y a metal fundido inundó mis fosas nasales. Recordé aquel mes de julio, hace más de 3 décadas, durante la peor ola de calor que se recuerda en el norte. La temperatura dentro de la fábrica era insoportable, un infierno terrenal que te secaba la garganta con cada respiración. Yo estaba revisando la presión de las válvulas de refrigeración del crisol principal. Era un trabajo rutinario, algo que había hecho miles de veces sin pensar. Pero el acero líquido es un monstruo impredecible que nunca duerme y nunca perdona un error mecánico. Recuerdo el sonido antes que cualquier otra cosa, un gemido metálico, profundo y gutural, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Las tuberías de alta presión comenzaron a temblar violentamente, escupiendo vapor hirviendo por las juntas. Grité la orden de evacuación con todas mis fuerzas, pero el rugido de la maquinaria ahogó mi voz por completo. Y entonces, el mundo entero estalló en pedazos. La explosión fue tan brutal que me levantó del suelo y me lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Choqué contra una viga de acero
y caí al suelo de cemento, medio inconsciente, con los oídos pitando. Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor era un muro de fuego naranja y humo negro y espeso. El calor era tan extremo que sentía cómo la piel de mis brazos comenzaba a ampollarse bajo la camisa de trabajo. Intenté levantarme, pero mi pierna derecha estaba atrapada bajo un trozo de escoria incandescente que pesaba cientos de kilos. El aire desapareció, reemplazado por gases tóxicos que me quemaban los pulmones con cada intento de respirar. Cerré los ojos pensando en Teresa, pensando en el pequeño Mateo que me esperaba en casa. Acepté que iba a morir allí, consumido por el mismo fuego que me daba de comer. Pero entonces, a través de la cortina de humo negro, apareció una figura gigantesca. Era Fermín. Llevaba el casco medio derretido y la ropa humeante, pero caminaba hacia las llamas como un titán enfurecido. Ignoró el peligro de una segunda explosión. Ignoró el calor que derretía las suelas de sus botas de seguridad. Llegó hasta mí, agarró la viga de escoria incandescente con sus manos enguantadas y rugió con un esfuerzo sobrehumano. Levantó el peso el tiempo suficiente para que yo pudiera sacar la pierna destrozada. Luego me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró por el suelo de cemento, alejándome del infierno. Me sacó al aire libre justo antes de que el techo de la sección colapsara por completo. Ese día, Fermín me regaló 30 años más de vida a costa de sus propios pulmones. El humo tóxico que tragó por salvarme se quedó a vivir en su pecho, envenenándolo lentamente con el paso de las décadas. La imagen en la pantalla del auditorio cambió, mostrando ahora una foto de Fermín sonriendo, con su brazo enorme sobre mis hombros. Sentí que una lágrima solitaria y caliente resbalaba por mi mejilla arrugada. Recordé la última noche de Fermín en el Hospital de Cruces, muchos años después de la explosión. La habitación olía a desinfectante fuerte y a muerte inminente. El cáncer se lo había comido por dentro, dejando solo una sombra esquelética del gigante que una vez fue. La máquina de oxígeno siseaba rítmicamente en el silencio de la madrugada. Yo estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano fría, exactamente igual que había hecho con Teresa. Fermín giró la cabeza lentamente hacia mí, con los ojos hundidos pero brillando con una intensidad feroz. «Ignacio, hermano mío», me susurró con una voz que era apenas un crujido de hojas secas. «Mi tiempo se acaba, pero te dejo lo más valioso que tengo en este mundo. Cuida de mi chico, cuida de Hugo, enséñale a ser un hombre de bien, no dejes que se pierda cuando yo no esté». Le apreté la mano con todas mis fuerzas y le juré por mi propia vida que su hijo nunca estaría solo. Le prometí que mi casa sería su casa, que mi pan sería su pan, hasta el último de mis días. Fermín asintió débilmente, cerró los ojos con una paz inmensa y dejó de respirar unos minutos después. Esa promesa se grabó a fuego en mi alma, mucho más profunda que cualquier cicatriz de la fábrica. La voz de Borja me sacó abruptamente de mis recuerdos, devolviéndome al presente brillante del Palacio Euskalduna. «Hoy no solo premiamos la antigüedad de un trabajador», continuó el director general, caminando por el escenario. «Hoy premiamos la integridad moral de un hombre que construyó esta empresa desde la sombra, sin pedir nada a cambio». Borja sacó un pequeño cuaderno de cuero de su bolsillo interior y lo abrió bajo la luz del foco. «He pasado las últimas semanas revisando los archivos antiguos de recursos humanos, buscando la historia completa de Ignacio, y he descubierto secretos que este hombre ha guardado bajo llave durante décadas. Secretos que me han encogido el corazón». El auditorio entero guardó un silencio sepulcral, colgando de cada palabra que salía de los labios de Borja. Hugo me miró de reojo, visiblemente intrigado por lo que estaba a punto de revelarse. Descubrí que en el año 1995, a Ignacio se le ofreció el puesto de supervisor general de toda la planta norte, un puesto que habría triplicado su salario y le habría dado un despacho con vistas, dijo Borja, mirándome directamente. Pero los registros muestran que Ignacio rechazó el ascenso por escrito. ¿Saben por qué lo hizo? Porque el puesto requería viajar constantemente y trabajar 14 horas diarias. Y él había decidido que su esposa Teresa no iba a criar a su hijo sola. Decidió que estar en casa para cenar con su familia valía mucho más que todo el dinero de esta compañía. Sentí un nudo asfixiante en la garganta al escuchar aquello en voz alta frente a 1000 personas. Era cierto. Renuncié a mi carrera profesional para poder sentarme a la mesa con Mateo cada noche, para ayudarle con sus deberes de matemáticas, para asegurarme de que el niño que hoy me despreciaba tuviera un padre presente. Pero eso no es todo, continuó Borja, elevando el tono de voz para que resonara en las paredes de madera. En el año 2002, la hija pequeña de uno de los operarios de mantenimiento enfermó gravemente. El seguro médico no cubría un tratamiento experimental en el extranjero que la niña necesitaba para sobrevivir. Los archivos de nóminas muestran que, durante 2 años enteros,
Ignacio solicitó hacer todos los turnos dobles y nocturnos disponibles. Trabajó 16 horas al día, durmiendo en los vestuarios de la fábrica, destrozándose la salud. Y cada céntimo de esas horas extras fue transferido anónimamente a la cuenta bancaria de aquel operario desesperado. Un murmullo de asombro recorrió las filas de asientos detrás de mí. Yo bajé la mirada hacia mis manos, sintiendo una vergüenza inmensa por ser el centro de tanta atención. Nunca le conté a nadie lo de aquel dinero, ni siquiera a Teresa, porque la caridad que se pregona deja de ser caridad para convertirse en vanidad. Esa niña hoy es una mujer adulta y sana, dijo Borja, con la voz temblando ligeramente por la emoción. Y está sentada hoy aquí, en la tercera fila, gracias al sudor silencioso de este hombre. El auditorio estalló en un aplauso ensordecedor que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. La gente comenzó a ponerse en pie, primero en las filas traseras, luego los directivos, hasta que todo el palacio me estaba ovacionando. «Ignacio, por favor, sube aquí con nosotros», pidió Borja, extendiendo la mano hacia mí. Hugo me agarró por el codo y me ayudó a levantarme, porque mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Caminé hacia las escaleras del escenario, sintiendo el peso de miles de miradas sobre mi viejo traje azul. Subí los escalones lentamente, cegado por los focos de televisión que seguían cada uno de mis movimientos. Borja me recibió con un abrazo fuerte, un abrazo de verdaderos compañeros de trinchera. Me entregó un galardón pesado, una pieza de cristal macizo tallada con la forma de un yunque de acero. El aplauso tardó casi 3 minutos en apagarse por completo. Me acerqué al micrófono, sintiendo el frío del metal contra mis labios secos. Miré hacia la primera fila, hacia la inmensidad del auditorio. Vi la silla vacía donde debería estar mi hijo, brillando como una herida abierta bajo las luces. Pero justo al lado, vi a Hugo. Vi sus ojos brillantes, llenos de un orgullo tan puro y tan fiero, que me devolvió la fuerza de golpe. No soy un hombre de muchas palabras, comencé, escuchando mi propia voz ronca rebotar en las paredes. El acero me enseñó hace mucho tiempo que las palabras se las lleva el viento, pero los actos permanecen para siempre. He dado 40 años de mi vida a esta empresa, y si volviera a nacer, los volvería a dar sin dudarlo, porque el trabajo duro no es un castigo, es el privilegio de los hombres honrados para cuidar de los suyos. Hice una pausa, apretando el galardón de cristal contra mi pecho. Pero hoy he aprendido una lección mucho más importante sobre lo que significa realmente la palabra familia. La sangre te da parientes, es cierto, pero solo la lealtad, el sacrificio y el amor incondicional te dan una verdadera familia. Miré directamente a Hugo, y le hice un gesto con la mano para que subiera al escenario. Él dudó un segundo, abrumado por la situación, pero finalmente subió las escaleras con paso respetuoso. Se colocó a mi lado, alto, fuerte, con su traje gastado que valía 1000 veces más que cualquier esmoquín de la sala. «Este hombre que ven aquí a mi lado es Hugo», dije, poniendo mi mano sobre su hombro. Su padre me sacó de las llamas hace 30 años y dio su vida por la mía. Hoy, cuando la soledad amenazaba con aplastarme en el día más importante de mi carrera, Hugo no dudó un segundo en estar aquí. Él es el hijo que la vida me regaló cuando más lo necesitaba. Él es mi verdadera familia, y este reconocimiento es tan suyo como mío. Hugo bajó la cabeza, intentando ocultar las lágrimas que finalmente se desbordaron por su rostro curtido. El público volvió a aplaudir, esta vez con una emoción cruda y palpable. Pero Borja levantó la mano, pidiendo silencio una vez más. «La ceremonia aún no ha terminado, Ignacio», dijo el director general, acercándose de nuevo al micrófono. «El Consejo de Administración de Iberia Aceros ha tomado una decisión unánime e histórica para esta noche. Hemos creado el Fondo de Gratitud, una iniciativa para recompensar la lealtad excepcional que va más allá del deber. Este fondo está dotado con una cantidad económica muy importante, destinada a asegurar el futuro de nuestro homenajeado». Borja miró un papel oficial que tenía en la mano, y luego miró al público. «Hablamos de una dotación única y libre de impuestos de 800.000 euros. Un jadeo colectivo recorrió el inmenso auditorio. 800.000 euros. Una fortuna inimaginable para un hombre que había pasado su vida contando monedas para llegar a fin de mes. Yo me quedé paralizado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero las reglas de este fondo tienen una cláusula muy específica», continuó Borja, mirándome a los ojos. «El dinero no se entrega directamente al trabajador homenajeado. El trabajador tiene el derecho absoluto de nombrar a un único beneficiario, a la persona que él considere digna de heredar su legado. Ignacio, el Consejo te pidió hace 2 días que nos dieras un nombre en secreto para preparar los documentos legales. Hoy, frente a toda la ciudad, te pido que confirmes tu decisión».
El silencio en el Palacio Euskalduna era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido eléctrico de los focos. Miré a Borja. Luego miré el documento legal que sostenía en sus manos. Finalmente, me giré hacia Hugo, que me miraba con una confusión total, sin entender lo que estaba pasando. Acerqué mis labios al micrófono, respiré hondo y hablé con la voz más firme y clara de toda mi vida. Confirmo mi decisión ante todos ustedes. El único beneficiario de este fondo, el heredero de todo mi esfuerzo y mi legado, es Hugo. Hugo dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado físicamente en el pecho. Su rostro palideció de golpe y levantó las manos en un gesto de negación absoluta. No, tío Ignacio, no puedo aceptar esto. Es tu dinero, es tu vida entera, balbuceó, con la voz rota por el pánico y la emoción. Es demasiado. No me corresponde a mí, por favor. Lo agarré por los hombros con una fuerza que no sabía que aún conservaba en mis viejas manos. Te corresponde por derecho, por lealtad y por amor, le dije, mirándolo fijamente a los ojos llorosos. Tu padre me dio la vida, y tú me has devuelto la dignidad en la noche más oscura. Este dinero es para ti, para tus alumnos del instituto, para que construyas un futuro donde nadie tenga que tragar humo tóxico. Es mi última voluntad como trabajador y como padre. Hugo se derrumbó por completo, abrazándose a mí con una fuerza desesperada, llorando como un niño pequeño sobre mi hombro. Yo lo rodeé con mis brazos, cerrando los ojos bajo la luz cegadora de los focos, sintiendo una paz inmensa. El auditorio entero se puso en pie por tercera vez, y esta vez el aplauso fue un rugido ensordecedor, cargado de lágrimas y respeto absoluto. Más tarde supe cómo se vivió ese exacto momento a 1000 kilómetros de distancia de Bilbao. La ceremonia estaba siendo retransmitida en directo por la televisión regional y por las redes sociales de la empresa. En Marbella, la noche era cálida, y el aire olía a salitre y a crema solar cara. Mateo y Valeria estaban tumbados en las hamacas blancas de su cabana privada, iluminados por la luz azul de la piscina infinita. Habían pasado el día bebiendo champán, subiendo fotos de su lujo superficial para alimentar la envidia de sus conocidos. Mateo estaba revisando su teléfono móvil por aburrimiento cuando vio el enlace de la retransmisión en directo. La curiosidad morbosa le hizo pulsar la pantalla. Pensó que vería a un viejo patético recibiendo un reloj barato y dando un discurso aburrido, pero lo que vio en la pantalla de alta definición lo dejó completamente helado. Vio la inmensidad del Palacio Euskalduna, el lujo del evento, la presencia de los hombres más poderosos del país. Y entonces, la cámara de televisión hizo un barrido lento por la primera fila de honor. Se detuvo cruelmente en la silla vacía. La tarjeta blanca con el nombre de Don Mateo brillaba en el centro de la pantalla para que cientos de miles de personas la vieran. El comentarista de la televisión mencionó en voz baja la triste ausencia del único hijo del homenajeado. La humillación pública fue instantánea, brutal y retransmitida en alta definición. Valeria se incorporó en la hamaca, quitándose las gafas de sol, con el rostro desfigurado por la indignación. Todos sus amigos de la alta sociedad de Madrid estaban viendo cómo su marido quedaba retratado como un hijo miserable y ausente. Pero el verdadero golpe de gracia llegó unos minutos después. Vieron a Borja anunciar el fondo de gratitud. Escucharon la cifra de 800.000 euros resonar en los altavoces de su teléfono móvil. Mateo se levantó de un salto, tirando la copa de champán al suelo de madera, con los ojos desorbitados por la codicia y el pánico. 800.000 euros libres de impuestos, una cantidad que solucionaría todas las deudas ocultas que mantenían su estilo de vida falso. Y entonces, escucharon mi voz firme y clara a través de la pantalla. Escucharon cómo le entregaba el legado de mi vida entera a un profesor de mecánica naval con un traje gastado. Escucharon cómo llamaba a Hugo mi verdadera familia. Valeria empezó a gritar histérica, acusando a Mateo de ser un idiota por haber cancelado el viaje a Bilbao. Mateo intentó llamarme en ese mismo instante, con los dedos temblando sobre la pantalla de cristal de su teléfono caro. Pero mi teléfono estaba apagado, guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, muy lejos de su alcance. La desesperación se apoderó de ellos en aquel paraíso artificial del sur. Habían perdido una fortuna, pero lo que era infinitamente peor para ellos, habían perdido su estatus público. Eran el hazmerreír de la élite corporativa, los villanos de una historia viral de lealtad y traición. Horas más tarde, la lluvia había cesado por completo en las calles oscuras de Bilbao. El coche de Hugo me dejó en la puerta de mi casa pasada la medianoche. Nos despedimos con un abrazo silencioso, cargado de promesas de futuro y de una paz profunda. Entré en mi pequeño piso de barrio, encendí la luz del pasillo y cerré la puerta con doble llave. El silencio de la casa ya no me parecía una losa de plomo, sino un refugio seguro y cálido. Caminé hasta el salón y me acerqué al mueble del televisor. Coloqué el pesado galardón de cristal macizo
justo al lado de la fotografía enmarcada de Teresa. El cristal reflejaba la luz pálida de la farola de la calle, brillando con una dignidad silenciosa. «Lo hemos conseguido, mi amor», susurré, acariciando el marco de plata de la foto. Nuestro sacrificio no fue en vano, aunque el resultado no fuera el que esperábamos. Me senté en el viejo sillón de tela marrón y saqué el teléfono móvil del bolsillo de mi chaqueta. Mantuve pulsado el botón de encendido y la pantalla se iluminó en la oscuridad del salón. El aparato empezó a vibrar violentamente en mi mano, saturado por un aluvión de notificaciones atrasadas. La pantalla mostraba un número que me hizo sonreír con una tristeza infinita. 112 llamadas perdidas. 112 intentos desesperados de Mateo por contactar conmigo en las últimas 3 horas. 112 muestras de pánico. No de amor, no de arrepentimiento, sino de pura y dura avaricia herida. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro, dejando que la pantalla siguiera brillando en la penumbra. No tenía ninguna intención de devolver la llamada. Cerré los ojos, dispuesto a dormir por primera vez en semanas con la conciencia completamente tranquila, pero el destino tenía otros planes para esta noche interminable. De repente, un destello de luz blanca y cegadora barrió las paredes de mi salón. Unos faros potentes acababan de iluminar la ventana desde la calle estrecha. Escuché el frenazo brusco de un coche de alta gama deteniéndose frente a mi portal. El motor rugió un segundo antes de apagarse de golpe en el silencio de la madrugada. Inmediatamente después, el sonido violento de 2 puertas de coche cerrándose de un portazo resonó en la calle vacía. Abrí los ojos lentamente, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba de nuevo. Unos pasos rápidos y furiosos comenzaron a subir por las escaleras del edificio. Mateo y Valeria habían llegado. De repente, un destello de luz blanca y cegadora barrió las paredes de mi salón. Unos faros potentes acababan de iluminar la ventana desde la calle estrecha. Escuché el frenazo brusco de un coche de alta gama deteniéndose frente a mi portal. El motor rugió un segundo antes de apagarse de golpe en el silencio de la madrugada. Inmediatamente después, el sonido violento de 2 puertas de coche cerrándose de un portazo resonó en la calle vacía. Abrí los ojos lentamente, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba de nuevo. Unos pasos rápidos y furiosos comenzaron a subir por las escaleras del edificio. Mateo y Valeria habían llegado. El timbre de la puerta sonó con una estridencia que cortó el aire pesado del pasillo como un cuchillo. No fue un toque normal, no fue la llamada de un hijo que vuelve a casa buscando consuelo. Fue un asalto prolongado, exigente, el sonido de alguien que cree tener derecho a derribar la puerta si no se le abre de inmediato. Me levanté del viejo sillón de tela marrón con una lentitud calculada. Mis articulaciones protestaron, quejándose por el cansancio acumulado de un día que parecía haber durado 100 años. No encendí más luces, dejando que la penumbra del pasillo me envolviera mientras caminaba hacia la entrada. Giré la llave en la cerradura con un movimiento firme y abrí la puerta de madera. Allí estaban, en el rellano de la escalera, iluminados por la luz amarillenta y parpadeante del fluorescente del techo. Mateo estaba pálido, sudoroso, con la respiración agitada y la corbata de seda desabrochada colgando de su cuello. Su traje caro estaba arrugado, arruinado por las horas de conducción frenética desde el aeropuerto o desde la estación de tren. Pero fue Valeria quien dio un paso al frente, invadiendo mi espacio personal antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Su rostro estaba desfigurado por una furia absoluta, una rabia que le hacía temblar las manos impecablemente cuidadas. «¿Cómo has podido hacernos esto?», siseó Valeria, con la voz temblando de indignación. «¿Cómo has tenido la poca vergüenza de humillarnos delante de todo el país en televisión nacional?» Entró en mi casa sin pedir permiso, empujándome levemente con el hombro, pisando el suelo de cintasol con sus tacones afilados. Mateo entró detrás de ella, cerrando la puerta con el pie, incapaz de sostener mi mirada por más de un segundo. Se quedó de pie en el pasillo, mirando las paredes desconchadas de la casa donde creció, como si fuera la primera vez que las veía. Yo no levanté la voz, no me alteré, porque el acero me enseñó hace mucho tiempo que el que grita es el que pierde el control. «Pasen al salón», les dije con una voz tan fría y calmada que pareció desconcertarlos por un instante. Valeria caminó hacia el salón, moviendo los brazos de forma exagerada, señalando los muebles viejos con desprecio. «800.000 euros», gritó ella, girándose hacia mí con los ojos muy abiertos. «Le has regalado 800.000 euros a un mecánico de barrio que no es nadie, a un absoluto desconocido. Ese dinero le correspondía a tu hijo por derecho. Era nuestro dinero, era el patrimonio de nuestra familia». Me quedé mirándola en silencio, observando la codicia pura y dura, distorsionando sus facciones. No había ni una sola gota de preocupación por mi salud, ni una disculpa por haberme dejado solo en la ceremonia.
Solo había dolor por el dinero perdido, por el estatus dañado, por la imagen pública destrozada. Miré a Mateo, que se había dejado caer en una de las sillas del comedor, frotándose la cara con ambas manos. ¿Tú también piensas que ese dinero era tuyo, Mateo?, le pregunté, manteniendo un tono de voz bajo y constante. Mi hijo levantó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la humillación. Papá, yo no quería dejarte solo, te lo juro, pero Valeria insistió en que el viaje ya estaba pagado y los clientes nos esperaban, balbuceó. Valeria soltó una carcajada seca y amarga, cruzándose de brazos sobre el pecho. No te atrevas a echarme la culpa a mí ahora, Mateo, le recriminó ella con desprecio. Tú estabas encantado de irte a Marbella. Tú fuiste el que dijo que aguantar un discurso de obreros jubilados era una pérdida de tiempo. Las palabras de Valeria flotaron en el aire del salón, pesadas y tóxicas, confirmando todo lo que yo ya sabía en mi corazón. Mateo cerró los ojos con fuerza, encogiéndose en la silla como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia mi dormitorio. Escuché a Valeria quejarse a mis espaldas, preguntando a dónde iba el viejo loco en medio de una conversación tan importante. Entré en mi habitación, encendí la pequeña lámpara de la mesita de noche y me arrodillé junto a la cama. Metí el brazo por debajo del somier y tiré de 3 cajas de cartón grueso que llevaban años escondidas allí. Estaban cubiertas por una fina capa de polvo, pesadas, llenas de un pasado que nunca quise usar como arma. Pero esta noche, la verdad tenía que salir a la luz, costara lo que costara, doliera lo que doliera. Agarré las cajas, apilándolas una sobre otra, y volví al salón caminando con paso lento pero decidido. Dejé las 3 cajas sobre la mesa de centro, justo delante del sofá donde Valeria se había sentado con actitud desafiante. El golpe sordo del cartón contra la madera hizo que Mateo levantara la cabeza con curiosidad y temor. ¿Qué es esto?, preguntó mi hijo, mirando las cajas como si fueran artefactos explosivos a punto de detonar. Esto, Mateo, es el verdadero precio de tu vida, le respondí, quitando la tapa de la primera caja. Esta es la herencia que ya te has gastado, el patrimonio que reclamas y que consumiste hace mucho tiempo. Metí las manos en la caja y saqué un fajo grueso de recibos bancarios amarillentos, unidos por gomas elásticas resecas. Los dejé caer sobre la mesa, esparciéndolos para que ambos pudieran ver los logotipos antiguos de los bancos. Estos son los recibos de tus 5 años en la Universidad Privada de Madrid, comencé a explicar, señalando los papeles. 150.000 pesetas al mes durante los primeros años, luego miles de euros cuando cambió la moneda. Tú siempre creíste que a mí me pagaban un sueldo de directivo en la fábrica por ser el supervisor jefe. Nunca te preguntaste por qué yo llevaba los mismos zapatos durante 6 años seguidos, o por qué nunca cambiamos el coche. Saqué un cuaderno de tapas negras de la caja, y lo abrí por una página marcada con un clip oxidado. Aquí están apuntadas todas las horas extras que hice durante esos 5 años, continuó mi voz, implacable y serena. Trabajé los fines de semana, doblé turnos en Nochebuena y en Año Nuevo, respirando humo tóxico mientras tú ibas a fiestas en la capital. Cada céntimo de mi sudor fue directamente a la cuenta de esa universidad para que tú pudieras sentarte junto a los hijos de los banqueros. Mateo miró los recibos, alargando una mano temblorosa para tocar el papel viejo, reconociendo las fechas y las cantidades. Valeria rodó los ojos con fastidio, suspirando ruidosamente para demostrar su aburrimiento. Por favor, todos los padres pagan la educación de sus hijos, es vuestra obligación. No te hagas la víctima ahora, dijo ella con frialdad. No le presté atención a su comentario venenoso, simplemente aparté la primera caja y abrí la segunda. Esta caja era más pequeña, pero su contenido era mucho más devastador para el ego de mi hijo. Saqué una carpeta azul de plástico y extraje varios contratos bancarios con firmas originales en la última página. Cuando te graduaste y conseguiste tu primer trabajo en la consultora, te compraste un coche alemán de lujo, le recordé a Mateo. Luego alquilaste aquel piso enorme en el barrio de Salamanca, diciendo que necesitabas aparentar éxito para atraer clientes. Tú me contaste que el banco te había concedido los créditos porque veían tu enorme potencial financiero. Mateo asintió lentamente, tragando saliva, sin entender a dónde quería llegar con aquella historia del pasado. Yo era un talento emergente. El banco confió en mi proyección, susurró mi hijo, repitiendo la mentira que se había creído durante años. Le deslicé los contratos por encima de la mesa hasta que chocaron contra sus manos. El banco no confió en tu proyección, Mateo. El banco confió en las escrituras de esta casa, le revelé, viendo cómo su rostro perdía todo el color. Yo avalé todos y cada uno de tus préstamos en secreto, poniendo como garantía el único techo que teníamos tu madre y yo.
Y cuando empezaste a gastar más de lo que ingresabas en cenas caras y trajes a medida, dejaste de pagar las cuotas. Mateo abrió los ojos desmesuradamente, negando con la cabeza, incapaz de procesar la información. Eso es mentira. Yo nunca dejé de pagar. El banco me dio meses de carencia por ser un buen cliente, protestó él, con la voz quebrada. Saqué otro fajo de recibos de la carpeta azul y los dejé caer frente a él. El banco no te dio ninguna carencia, Mateo. Yo pagué tus deudas a escondidas para que no te embargaran el coche y el piso. Pagué más de 60.000 euros a lo largo de 4 años, vaciando por completo el fondo de pensiones que había ahorrado para mi vejez. Te dejé creer que eras un genio de las finanzas, un triunfador hecho a sí mismo, porque no quería herir tu orgullo de hombre joven. Valeria se inclinó hacia adelante, mirando los documentos con el ceño fruncido, comprobando que las firmas y los sellos eran reales. Su expresión de superioridad empezó a resquebrajarse, reemplazada por una confusión genuina al ver que la riqueza de su marido era una ilusión. Pero la verdadera lección de esta noche no está en el dinero, dije, apartando los documentos bancarios con un gesto de la mano. El dinero es solo papel sucio que va y viene. El dinero no me importa en absoluto. Abrí la tercera y última caja, la más pesada de todas, la que contenía el alma misma de esta familia. Dentro no había recibos del banco, ni contratos, ni nóminas de la fábrica de acero. Había fotografías, decenas de fotografías impresas en papel brillante, guardadas con un cuidado reverencial. Saqué un puñado de ellas y las fui colocando sobre la mesa, una por una, formando un mosaico de dolor y sacrificio. Eran fotos de Teresa, pero no las fotos sonrientes que teníamos enmarcadas en el salón para las visitas. Eran fotos que yo le había tomado a escondidas, fotos que mostraban la cruda realidad de nuestros años más duros. En una de ellas, Teresa estaba de rodillas, fregando el suelo de un portal de oficinas a las 5 de la madrugada. En otra, estaba durmiendo sentada en una silla de la cocina, con las manos envueltas en vendas blancas. Mateo se inclinó sobre la mesa, acercando el rostro a las fotografías, con la respiración cortada por la impresión. «¿Qué es esto, papá? ¿Por qué mamá está limpiando escaleras?», preguntó, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. «Porque mi sueldo y mis horas extras no eran suficientes para pagar tu nivel de vida en Madrid», le contesté, sintiendo que la garganta se me cerraba. «Mientras tú te ibas de vacaciones a Ibiza con tus amigos de la universidad, tu madre limpiaba 3 portales diferentes antes de que saliera el sol. Se destrozó las rodillas, se agrietó las manos con productos químicos baratos, se agotó hasta el límite de sus fuerzas, y me hizo jurar que nunca te lo contaría, porque decía que un hijo no debe cargar con la culpa de los sacrificios de sus padres». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mateo, cayendo pesadamente sobre el cristal de la mesa de centro. Valeria miraba las fotos en silencio, incapaz de articular una sola palabra de desprecio ante la evidencia del sufrimiento ajeno. «Teresa dio su salud por ti, Mateo», continué, dejando que mi voz reflejara todo el dolor acumulado durante años. «Y cuando el cáncer llamó a nuestra puerta, su cuerpo estaba tan cansado, tan desgastado por el trabajo duro, que no tuvo fuerzas para luchar. No te estoy diciendo que tú la mataras, no soy tan cruel, pero te estoy diciendo que ella cambió sus años de vida por los tuyos, para que tú pudieras ser el hombre que eres hoy». Metí la mano en el fondo de la tercera caja y saqué un sobre blanco, cerrado y sellado con pegamento antiguo. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y en el anverso estaba escrito el nombre de Mateo con la caligrafía inconfundible de su madre. Teresa escribió esto 3 días antes de morir, en la cama del hospital, cuando apenas podía sostener el bolígrafo. Le expliqué. Me hizo prometer que te la entregaría solo cuando sintiera que habías perdido el rumbo por completo. Creo que cancelar tu asistencia a mi homenaje por irte a beber champán a una piscina es la señal que estaba esperando. Le tendí el sobre a Mateo, que lo tomó con las manos temblando tan violentamente que casi lo deja caer al suelo. Rompió el sello con torpeza, sacó la hoja de papel cuadriculado y comenzó a leer en silencio. El silencio en el salón era absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia que había vuelto a golpear contra los cristales de la ventana. Vi cómo los ojos de mi hijo recorrían las líneas escritas por su madre. Vi cómo su pecho comenzaba a subir y bajar con espasmos incontrolables. No sé exactamente qué palabras eligió Teresa para despedirse de él, porque nunca quise leer esa carta privada, pero conocía a mi mujer, y sabía que no habría reproches, ni insultos, ni exigencias económicas en ese papel. Solo habría amor puro, crudo y devastador, el tipo de amor que te rompe por dentro cuando te das cuenta de que no lo merecías. Mateo soltó la carta, que cayó flotando lentamente hasta aterrizar sobre las fotografías de su madre limpiando suelos. Se llevó las manos a la cara y se derrumbó por completo,
emitiendo un sollozo gutural, profundo y desgarrador. Un llanto que venía desde las entrañas, el llanto de un niño pequeño que se da cuenta de que ha roto su juguete favorito y no puede arreglarlo. Cayó de rodillas al suelo, apoyando la frente contra el borde de la mesa de centro, manchando su traje caro con el polvo de la alfombra vieja. «Perdóname, papá, perdóname, por favor», repetía una y otra vez entre sollozos, ahogándose en sus propias lágrimas. «Soy un miserable, soy un cobarde. Lo siento tanto, no sabía nada de esto. Te lo juro por mi vida». Me quedé sentado en el sillón, mirándolo desde arriba, sintiendo una mezcla de compasión inmensa y tristeza infinita. No sentí ninguna victoria al verlo destruido, no sentí el triunfo de la venganza, porque un padre nunca gana cuando su hijo sufre. Valeria, sin embargo, reaccionó de una manera completamente diferente. Se levantó del sofá de un salto, alisándose la falda del vestido con un gesto de asco y superioridad. «Esto es patético», dijo ella, mirando a su marido arrodillado en el suelo con una expresión de repugnancia absoluta. «Es un chantaje emocional de manual, una manipulación barata para justificar que le has dado nuestro dinero a un extraño». Mateo dejó de llorar por un segundo, levantó la cabeza lentamente y miró a su mujer como si estuviera viendo a un monstruo. Valeria no se dio cuenta del cambio en la mirada de su marido y continuó con su discurso venenoso. «Levántate del suelo, Mateo. Estás haciendo el ridículo», le ordenó ella con voz autoritaria. «Mañana mismo llamaremos a nuestros abogados en Madrid. Impugnaremos esa donación ridícula, alegando que tu padre no está en sus cabales. Recuperaremos esos 800.000 euros y no volveremos a pisar este barrio deprimente en nuestra vida». Mateo se puso en pie lentamente, apoyándose en la mesa, limpiándose las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. Miró a Valeria de arriba abajo, observando su vestido de diseño, sus joyas brillantes, su postura altiva. Y luego miró las fotografías de su madre, con las manos vendadas y la ropa de trabajo manchada de lejía. El contraste entre las dos mujeres de su vida era tan brutal, tan evidente, que la venda cayó de sus ojos para siempre. «Vete», dijo Mateo, con una voz ronca, baja y cargada de una firmeza que nunca le había escuchado antes. Valeria parpadeó, confundida, dando un paso atrás por instinto. «¿Qué has dicho?», preguntó ella, frunciendo el ceño, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. «He dicho que te vayas de esta casa inmediatamente», repitió Mateo, señalando la puerta del pasillo con el dedo índice. «Vete a Madrid, vete a Marbella, vete a donde quieras, pero sal de la casa de mis padres ahora mismo». Valeria soltó una risa nerviosa, incrédula ante la rebelión de su marido sumiso. «Estás loco si crees que me voy a ir sola en medio de la noche», le advirtió ella, alzando la barbilla con arrogancia. «Si me echas ahora, te juro que mañana mismo presento los papeles del divorcio y me quedo con la mitad de todo lo que tienes». Mateo la miró con una calma absoluta, una calma que me recordó a la superficie del acero cuando ya se ha enfriado. «No tengo nada, Valeria», le respondió él, encogiéndose de hombros con una sonrisa triste. «Acabas de ver los papeles. Todo lo que creías que era mío, lo pagó mi padre con su sangre. Quédate con el piso, quédate con el coche, quédate con las deudas, no me importa absolutamente nada. Pero sal de aquí antes de que pierda el poco respeto que me queda por ti». Valeria abrió la boca para replicar, pero al ver la determinación fría en los ojos de Mateo, supo que había perdido la batalla. Agarró su bolso de marca con furia, me lanzó una última mirada cargada de odio puro y caminó hacia la puerta pisando fuerte. El portazo hizo temblar los cristales de las ventanas, dejando un eco sordo que rebotó en las paredes del salón. Y entonces, el silencio volvió a reinar en la casa. Pero esta vez no era un silencio pesado ni asfixiante. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta de verano. Mateo se quedó de pie en medio del salón, con los hombros caídos, respirando hondo, como si se hubiera quitado una armadura de plomo de encima. Me miró a los ojos, esperando un reproche, esperando un castigo que yo no tenía ninguna intención de imponerle. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, unos golpes suaves y rítmicos sonaron en la puerta de entrada. No era el timbre agresivo de antes, eran los nudillos de alguien que pide permiso para entrar con respeto. Me levanté del sillón, caminé por el pasillo y abrí la puerta. Era Hugo. Se había quitado la chaqueta del traje y la corbata, y llevaba las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos. En sus manos enormes sostenía una olla de barro cubierta con un paño de cocina de cuadros rojos y blancos. He pensado que después de una noche tan larga, nadie en esta casa habría cenado nada en condiciones, dijo Hugo con una sonrisa tímida. El olor inconfundible del marmitaco caliente, el guiso tradicional de bonito y patatas de nuestra tierra, inundó el pasillo al instante.
Era el olor de la cocina de Teresa, el olor de los domingos en familia, el olor del hogar verdadero. «Pasa, muchacho, pasa», le dije, haciéndome a un lado para dejarle entrar, sintiendo que el corazón se me ensanchaba en el pecho. Hugo caminó hacia el salón y se detuvo en seco al ver a Mateo de pie junto a la mesa, con los ojos hinchados y el traje arrugado. La tensión en el aire se volvió palpable por un segundo. El encuentro entre el hijo biológico que huyó y el hijo adoptivo que se quedó. Mateo miró a Hugo, luego miró la olla de barro humeante, y finalmente bajó la cabeza con humildad. «Hugo, yo no tengo derecho a pedirte nada», empezó a decir Mateo, con la voz temblando de nuevo. «Pero quiero darte las gracias por haber estado hoy con mi padre, cuando yo le fallé de la peor manera posible». Hugo dejó la olla sobre la mesa del comedor con cuidado. Se secó las manos en el pantalón y caminó hacia Mateo. «No tienes que darme las gracias por cuidar de mi familia, Mateo», le respondió Hugo, con una voz grave y serena. «Tu padre es mi padre, y esta casa es mi casa, igual que es la tuya». Hugo extendió su mano derecha, grande, áspera y manchada de grasa de motor incrustada en los nudillos. Mateo la miró por un instante. Luego levantó su propia mano, suave y cuidada, y estrechó la de Hugo con firmeza. No hubo abrazos dramáticos ni palabras grandilocuentes, solo el respeto silencioso de dos hombres que empiezan a entenderse. Hugo fue a la cocina, sacó 3 platos hondos de loza blanca, 3 cucharas soperas y una barra de pan rústico. Puso la mesa con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, sirvió 3 raciones generosas de marmitaco humeante, y nos hizo un gesto para sentarnos. Los 3 hombres nos sentamos alrededor de la mesa de madera gastada, bajo la luz amarilla de la lámpara del techo. El primer bocado de aquel guiso caliente fue como un bálsamo curativo que bajó por mi garganta, calentándome el alma entera. Comimos en silencio durante los primeros minutos, escuchando el tintineo de las cucharas contra la loza y el sonido de la lluvia afuera. Era un silencio incómodo al principio, cargado de todo lo que había pasado, pero poco a poco se fue transformando en una comunión profunda. Mateo empezó a hacer preguntas tímidas sobre el trabajo de Hugo en el instituto, sobre los chavales a los que enseñaba mecánica. Hugo le respondió con pasión, hablando de motores navales, de la importancia de darles un oficio a los jóvenes que no tienen nada. Yo los escuchaba hablar, partiendo trozos de pan con las manos, sintiendo que Teresa estaba sentada en la 4ª silla, sonriendo con nosotros. Aquella madrugada, alrededor de una olla de barro, comenzó el largo y difícil proceso de reconstruir lo que se había roto. Los meses que siguieron a aquella noche fueron un testimonio vivo de que el acero siempre puede volver a forjarse si hay voluntad. El divorcio de Mateo y Valeria fue rápido, amargo y despiadado por parte de ella. Valeria cumplió su amenaza y se quedó con el piso de lujo en Madrid, con el coche alemán y con la mayor parte de los ahorros líquidos. Mateo no peleó por nada de eso. Firmó los papeles con una indiferencia que volvió loca a su exmujer. Renunció a su puesto en la consultora de élite, empacó su ropa en 2 maletas grandes y regresó al norte de forma definitiva. Alquiló un pequeño apartamento en un barrio obrero de Bilbao, a solo 4 calles de mi casa. Consiguió un trabajo como contable en una empresa de logística del puerto, un trabajo normal, con un sueldo normal y un horario que le permitía vivir. Al principio, nuestra relación era frágil. Caminábamos sobre cáscaras de huevo, midiendo nuestras palabras para no reabrir heridas. Pero Mateo fue constante, demostrando su arrepentimiento con hechos diarios, no con promesas vacías. Venía a casa todos los domingos por la mañana, vestido con vaqueros y un jersey de lana gruesa, sin rastro de sus trajes a medida. Me ayudaba a reparar las persianas rotas, a pintar las paredes del pasillo, a arreglar la vieja valla del pequeño patio trasero. En primavera, empezamos a ir a pescar al puerto de Bermeo, sentados en el muelle de piedra, lanzando las cañas al mar Cantábrico. Pasábamos horas enteras mirando el horizonte gris, hablando de cosas triviales, del clima, del fútbol, de la calidad del cebo. Pero en esos silencios compartidos, frente a la inmensidad del océano, nos perdonamos mutuamente todas las faltas del pasado. Mientras tanto, Hugo no perdió ni un solo día en poner a trabajar el dinero del fondo de gratitud. No se compró un coche nuevo, ni una casa más grande, ni un reloj de oro para presumir. Compró una nave industrial abandonada en las afueras de la ciudad, cerca de la ría, y contrató a un equipo de albañiles. Trabajó codo con ellos durante todo el verano, levantando paredes, instalando sistemas eléctricos y comprando maquinaria pesada. En septiembre, inauguró el centro de formación profesional más avanzado de toda la región norte, un lugar donde los jóvenes de familias sin recursos podían aprender robótica industrial, mecánica naval
y soldadura de alta precisión de forma totalmente gratuita. El día de la inauguración, Hugo desveló la placa de acero inoxidable que colgaba sobre la puerta principal del edificio. Decía, en letras grabadas a fuego, Laboratorio de Oficios Fermín y Teresa. Mateo y yo estábamos allí, de pie bajo la lluvia fina, llorando de orgullo mientras Hugo cortaba la cinta roja rodeado de sus nuevos alumnos. El dinero que la empresa me dio por mi lealtad se había convertido en esperanza para cientos de familias que lo necesitaban. Ha pasado exactamente un año desde aquella noche en el Palacio Euskalduna, que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy, el cielo de Bilbao está despejado, un azul brillante y frío que ilumina las grúas del puerto y los edificios de cristal. Estoy sentado de nuevo en un auditorio, esta vez más pequeño, dentro de las instalaciones de Iberia Aceros. Es la ceremonia anual de entrega de diplomas del nuevo programa de mentores para jóvenes aprendices de la fábrica. Llevo puesto mi traje azul oscuro, el mismo que compré hace un año, pero hoy me queda un poco más holgado. A mi derecha está sentado Hugo, aplaudiendo con fuerza mientras uno de sus alumnos sube al escenario a recoger su certificado. Y a mi izquierda, ocupando la silla que una vez estuvo vacía, está sentado Mateo. Lleva una camisa sencilla, sin corbata, y tiene las manos apoyadas sobre las rodillas. Sus manos ya no son tan suaves como antes. Tienen pequeños callos de trabajar en el puerto y de arreglar cosas en casa. Me mira de reojo, me sonríe con una sinceridad absoluta y me pone una mano cálida sobre el hombro. Yo le devuelvo la sonrisa, sintiendo una paz tan profunda y arraigada que ninguna tormenta podría arrancarla de mi pecho. He aprendido muchas cosas en mis 70 años de vida, la mayoría de ellas a base de golpes y quemaduras. He aprendido que el orgullo es un metal muy frágil, que se quiebra fácilmente bajo la presión del tiempo y la soledad. He aprendido que el perdón no es un acto de debilidad, sino el trabajo más duro y valiente que un hombre puede hacer en este mundo. El acero fundido te enseña que no importa lo fría, dura o deformada que esté una pieza de metal viejo. Si le aplicas el calor suficiente, si tienes la paciencia de golpearla en el yunque con amor y constancia, siempre puedes forjar algo nuevo y hermoso. Lo mismo ocurre con la familia, con los hijos que se pierden en el camino, y con los padres que no saben cómo traerlos de vuelta. Nunca es demasiado tarde para encender el horno. Nunca es tarde para sentarse a la mesa y compartir un plato caliente. No esperes a que la silla a tu lado esté vacía en el momento más importante de tu vida para darte cuenta de lo que has perdido. No dejes que el orgullo, el dinero o las apariencias te roben el único tesoro real que tenemos en esta tierra: el tiempo. El tiempo con los tuyos es la única moneda que no se puede ahorrar en un banco, la única que se gasta cada segundo que respiras. Llama a tus padres hoy, abraza a tus hijos, perdona las ofensas antiguas que ya no tienen sentido, porque al final del viaje, cuando las luces se apagan y el ruido del mundo se silencia, lo único que queda es la mano que sostiene la tuya en la oscuridad. Si esta historia te ha hecho pensar en alguien que amas, si has sentido el calor de este relato en tu pecho, te pido que te suscribas a este canal. Acompáñanos para seguir compartiendo historias reales, historias de acero, de lágrimas y de redención, que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos.